La verdad sobre el diezmo, primera parte. Regálame un poco de tu tiempo para que veas esta serie de 3 partes, titulado La verdad sobre el diezmo. No pasa nada, no pierde nada. Al final, el que mueve los corazones es Dios. Yo solo soy, como tú, un siervo de Dios y hacemos lo que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Al final de este estudio, tú tendrás un concepto más seguro y más definido de lo que realmente dicen las Escrituras con respecto al diezmo. Te saludo con el amor de nuestro Dios y Padre y la paz de Jesús el Cristo. Solo te pido que veas el video y deje de estar a la defensiva. Simplemente ve y analiza. Empecemos. ¿Es verdad lo que me han enseñado? ¿Hay evidencia escritural que nos demuestre que eso de diezmar dinero es un mandamiento de Dios? ¿Hay evidencia escritural que confirme que el ministerio cristiano debe sostenerse de los diezmos de dinero que entrega la Grey? ¿Habla de esto la Biblia? Nada hay tan confortable para el espíritu y tan gratificante para nosotros como miembros de la Iglesia de Dios el poder demostrar con el escrito está todo cuanto predicamos. Y si la Biblia lo dice, pues a gritarlo a los 4 vientos, mis queridos hermanos. Amén. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Hoy en día, en la mayoría de las iglesias evangélicas, se utiliza el diezmo como una ley impositiva y obligatoria sobre los miembros de la iglesia. Según dicen que el diezmo en las iglesias es voluntario, pero bien que señalan de ladrón a todo aquel que no puede cumplir, pues el pasaje bíblico favorito para obligarlo e infundirles culpabilidad a las ovejitas del Señor es Malaquías capítulo 3 del 8 al 10. Mis queridos hermanos, ya basta de estas cosas. Por eso, ante las malas interpretaciones y ante los abusos que se han cometido desde siglos en relación con el sistema del diezmo y con el tema del dinero en general, entre los que exponemos y proclamamos el evangelio y la fe de Dios, sería conveniente que definiéramos de una vez por todas, de manera correcta y equilibrada, cuáles son realmente las bases escriturales aplicables a nuestro tiempo y a nuestro contexto como creyente perteneciente a la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Jesucristo. Ahora bien, la Biblia sí dice que bajo el antiguo pacto Dios estableció el sistema del diezmo como un modelo de sostenimiento para los servidores del altar. Pero la Biblia no dice que ese sistema del antiguo pacto haya sido traspasado al ministerio cristiano. Lo que debe quedar claro, mis queridos hermanos, es que a partir de la venida de Cristo a esta tierra, en cumplimiento del propósito divino, en favor de la humanidad y en la demostración de su firme voluntad de crear un nuevo pueblo para su gloria, encontramos que aquel sistema mosaico antiguo de provisión alimenticia para los levitas y sacerdotes es claramente sustituido por el modelo impuesto por el propio Jesús en el nuevo pacto, llamado vivir del evangelio. Lucas 10, del 5 al 8, dice: en cualquier casa donde entren, primeramente digan, la paz sea en esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, volverá a ustedes. Alójense en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que le pongan delante. Amén. Este es el salario de aquel que trabaja en el evangelio. Mis queridos hermanos y hermanas, si deseamos agradar a Dios siendo honesto y si procuramos una interpretación justa de las Sagradas Escrituras, tenemos que admitir que el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena o recomienda que los creyentes deban adoptar como propio el régimen mosaico de diezmar. El placer o satisfacción espiritual de dar en el nuevo pacto nace del corazón y se determina personalmente cada uno de acuerdo a lo que tenga. Mira lo que dice 2 Corintios 8, del 12 al 13. Porque cuando existe una decisión de dar, se le acepta de lo que tenga, no de lo que no tenga.
porque no se trata de que ustedes sufran necesidades. ¿Para qué? Para que otros vivan en la abundancia, sino que haya igualdad. Tremendo versículo, mis queridos hermanos. El Nuevo Testamento no menciona que la iglesia del primer siglo practicara el sistema de ingreso económico a base de diezmo. El que apoya los diezmos de dinero tiene que valerse de argumentos personales y pasajes estratégicamente adulterados y tergiversados y sacados de su contexto. Han desvirtuado el sistema y lo han corrompido. En nuestro trabajo de investigación sobre este corrupto sistema, le vamos a comprobar que el diezmo del Antiguo Testamento nada tiene que ver con el ministerio cristiano. Para ello debemos indagar desde el diezmo de Abraham a Melquisedec, ya que el diezmo de Abraham ha sido tomado como pretexto para introducir el diezmo en las iglesias. Comencemos. El diezmo en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis observamos que Abraham le entregó los diezmos de botín de guerra a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuando éste salió a su encuentro, según Génesis 14, del 18 al 20. Por favor, lee estos versículos en tu Biblia. No está nada claro si diezmar era una práctica común en esa época y entre otros habitantes de diversos pueblos, o si fue algo ocasional, ya que no se registran otras circunstancias similares. Tampoco fue un diezmo que Abraham haya dado de su riqueza y pertenencias personales, según Génesis 13, versículo 2, sino de un botín de guerra. Un botín de guerra, de acuerdo con el contexto, incluía no solo el despojo de riqueza, sino además el apropiarse de personas en calidad de prisionera. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, cuando los israelitas hicieron guerra contra los madianitas, regresaron con un gran botín. Se nos dice que tal botín incluía, entre otras cosas, animales, artículos de valor, mujeres y guerreros enemigos, tomados como cautivos, según Números, capítulo 31, del 32 al 53. No tenemos ninguna información escrita acerca de diezmo de Abraham en otra ocasión, ni anterior ni después a Melquisedec en Salem, que indique que Abraham siguió diezmando a Melquisedec. Incluso Hebreos 7, del 1 al 8, menciona esa única ocasión. Abraham dio el diezmo a Melquisedec antes que Dios hiciera pacto con él. Abraham diezmó antes del pacto con Dios. Es válido entonces, mis queridos hermanos, hacernos la siguiente pregunta. Si Dios consideraba tan importante el diezmo, ¿por qué el diezmo no fue incluido en el pacto de Dios con Abraham, según Génesis 15, 18? Y además, cuando Dios introdujo el rito de la circuncisión como señal eterna y perpetua de su pacto con Abraham, ¿por qué no incluyó también los diezmos, según Génesis 17, del 9 al 13? Algunos recurren a Hebreos capítulo 7 para reforzar el desgastado argumento de que este diezmo de Abraham estaría actualmente vigente para el ministerio de Cristo. Nada más alejado de la verdad que eso. Más adelante haré un análisis del capítulo 7 de Hebreos y comprobaré que el escritor de las epístolas a los hebreos en su análisis no está en ninguna manera validando la perpetuidad del diezmo, sino más bien resaltando la supremacía de Melquisedec sobre Abraham con el propósito de hacer una sorprendente comparación entre el modelo sacerdotal de Melquisedec con el sacerdocio universal y eterno de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo libro de Génesis aparece de igual forma un relato que involucra a Jacob haciéndole una promesa de diezmar a Dios, según Génesis 28 del 20 al 22. La promesa de Jacob no es otra cosa más que dos condiciones impuestas por Jacob en su promesa. Primero, si Dios me acompaña a Harán y me regresa sano y salvo, Jehová será mi Dios. Y segundo, y de todo lo que Dios me dé, el diezmo apartaré para él. Tampoco aquí, mis queridos hermanos, se especifican detalles sobre el modo de aplicar el diezmo. De hecho, no hay ninguna evidencia bíblica que indique que Jacob haya cumplido con esta promesa condicional de diezmar que hizo en Betel cuando se dirigía hacia Harán. Y conociendo la actitud manipuladora de Jacob, no es de extrañar que haya intentado hacer negocio con Dios. Si me das 100, yo te doy 10. Dame 100 y tendrás tu 10.
Si eres mi proveedor y mi protector, entonces tú serás mi Dios, y si no, no. ¿Qué le parece? Es claro que en este tipo de promesa de diezmal hay una intencionalidad ventajosa y oportunista por parte de Jacob. Sin embargo, nosotros, los cristianos de hoy en día, en nuestra posición como hijos de Dios y poseedores del Espíritu Santo, quien nos ha dotado de discernimiento y luz espiritual para entender las Escrituras y juzgar las causas espirituales, podemos hacer una valoración teológica de esta promesa de Jacob. Un juicio crítico y contextual de las Escrituras nos lleva a concluir que aquí Jacob no está obrando como un creyente dispuesto a aceptar la voluntad soberana de Dios sobre su vida. Más bien está condicionando su promesa ante Dios y en cierta forma chantajeándole para que no permita que le pase nada malo en el camino. Es una promesa a Dios motivada por el temor al hombre. Recordemos que por esos tiempos Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, quien había jurado matarlo por causa de haber engañado a su propio padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú, arrebatándole con ello la bendición paterna perteneciente al prójimo. A diferencia del caso de Jacob, el patriarca Job, quien en el momento más trágico de su vida, con certeza y resignación proclamó: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Enorme diferencia, ¿no? Aquellos que quieren respaldar la doctrina del diezmo para la iglesia, fundamentándose en esta experiencia de Jacob, deberían considerar seriamente las implicaciones teológicas de esta promesa. Y afirmo categóricamente, seguro que me asiste la verdad bíblica, que ninguno de estos dos relatos bíblicos registrados en el libro de Génesis valida el concepto del diezmo en las iglesias, como pretenden hacer creer muchos hoy en día. Ni el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec, ni el relato de Jacob prometiendo diezmar a Dios en Betel, ninguno de estos dos relatos nos habla de una institucionalización del diezmo con respecto a la iglesia. Toda explicación oportunista que afirma que se deba diezmar, fundamentada en estas narraciones bíblicas, si lo analizamos desde una perspectiva exegética y teológica, es simple y llanamente insostenible. Por tanto, carente de consideración alguna, apoyarse en estas dos historias para articular una doctrina que respalde el modelo del diezmo en las iglesias cristianas y en nuestro tiempo es violentar de forma suspicaz la interpretación del texto sagrado. Es desconocer totalmente las reglas de la exégesis. El diezmo es una imposición legalista, anacrónica, modificada y descontextualizada del concepto general de las Escrituras. Es una práctica apoyada fuertemente por la iglesia evangélica en estos últimos siglos y ha sido motivo de muchos abusos, contribuyendo más a alimentar la codicia de muchos que al avance del evangelio de Dios. Muchos posibles escogidos huyen de las iglesias tan pronto le comienzan a pedir dinero. Muchos ministros no tienen cuidado de exonerar a las viudas de la paga de los diezmos de su pensión. Qué lamentable. Mis queridos hermanos, hasta aquí esta primera parte de este estudio. Si Dios lo permite, la próxima semana traeremos la segunda parte. Mientras tanto, que Dios te siga bendiciendo y recuerda seguir leyendo la Biblia.